Porque nada hay imposible para Dios, la gracia del Señor con todos ustedes. Bienvenidos, queridos hermanos, al Santo Evangelio para este día. Sin el Espíritu de Dios nada podemos hacer. Vamos a pedir el Espíritu Santo que venga en nuestro auxilio, nos llene con su gracia. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. María, Madre de la Palabra, ruega por nosotros. Les comparto la primera lectura del libro del Deuteronomio, del capítulo 4, versos 32 al 40. Moisés dijo al pueblo: pregunta a los tiempos antiguos que te han precedido desde el día en que Dios creó al hombre sobre la tierra. Pregunta desde un extremo al otro del cielo. ¿Sucedió jamás algo tan grande como esto, o se oyó cosa semejante? ¿Escuchó algún pueblo como tú has escuchado la voz de Dios hablando desde el fuego y ha sobrevivido? ¿Intentó jamás algún Dios venir a escogerse una nación entre las otras mediante pruebas, signos, prodigios y guerra, y con mano fuerte y brazo poderoso, con terribles portentos, como todo lo que hizo el Señor vuestro Dios con vosotros en Egipto ante vuestros ojos? Te han permitido verlo para que sepas que el Señor es el único Dios y no hay otro fuera de Dios. Desde el cielo hizo resonar su voz para enseñarte, y en la tierra te mostró su gran fuego, y en medio del fuego oísteis sus palabras. Porque amó a tus padres y eligió a su descendencia después de ellos. Él mismo te sacó de Egipto con gran fuerza, para desposeer ante ti a naciones más grandes y fuertes que tú, para traerte y darte sus tierras en heredad, como ocurre hoy. Así pues, reconoce hoy y medita en tu corazón que el Señor es el único Dios arriba en el cielo y aquí abajo en la tierra. No hay otro. Observa los mandatos y preceptos que yo te prescribo hoy, para que seas feliz, tú y tus hijos después de ti, y se prolonguen tus días en el suelo que el Señor tu Dios te dará para siempre. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Oramos con el Salmo 76. Recuerdo las proezas del Señor. Recuerdo las proezas del Señor, sí, recuerdo tus antiguos portentos. Medito todas tus obras y considero tus hazañas. Recuerdo las proezas del Señor. Dios mío, tus caminos son santos, que Dios es grande como nuestro Dios. Tú, oh Dios, haciendo maravillas, mostraste tu poder a los pueblos. Recuerdo las proezas del Señor. Con tu brazo rescataste a tu pueblo, a los hijos de Jacob y de José, mientras guiabas a tu pueblo como un rebaño por mano de Moisés y de Aarón. Recuerdo las proezas del Señor. Les comparto el Santo Evangelio para este día. Mateo capítulo 16, versículos 24 al 28. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, que se niegue a sí mismo, tome su cruz y me siga. Porque quien quiera salvar su vida la perderá,
pero el que la pierda por mí la encontrará. Pues ¿de qué le servirá a un hombre ganar el mundo entero si pierde su alma? ¿O qué podrá dar para recobrarla? Porque el Hijo del Hombre vendrá con la gloria de su Padre entre sus ángeles, y entonces pagará a cada uno según su conducta. En verdad os digo que algunos de los aquí presentes no gustarán la muerte hasta que vean al Hijo del Hombre en su reino. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Si alguno quiere venir en pos de mí, cargue con su cruz cada día y sígame. Seguir a Cristo, ser cristiano, ser católico, es llevar el peso de una cruz en nuestro hombro. La cruz que nos redime, la cruz que nos da vida, pero cruz que pesa, cruz que talla, cruz que, como también el Señor tropezó, también nos hace tropezar y caer con ella. Hoy el Señor nos recuerda que este camino es difícil, que este camino es un camino estrecho, pero que tendrá recompensa. Cuando venga el Hijo del Hombre con la gloria de su Padre entre sus ángeles, entonces pagará a cada uno según su conducta. No podemos perder de vista esta promesa, promesa que se cumplirá sí o sí, no hay opción, porque el mismo Señor empeñó su palabra diciendo, cielo y tierra pasará, mas mi palabra no pasará. Es decir, que esto se va a cumplir. Queramos o no, nos guste o no nos guste, creamos o no creamos, esto va a suceder. Él vendrá a juzgar a vivos y muertos, porque su reino no tendrá fin. La meditación de hoy es cómo asimilo esto, cómo lo creo, cómo lo vivo. Es regla de vida en mi trabajo, en mi oficina, en mi estudio, en el compartir con los amigos, donde quiera que yo vaya. Tengo esta norma de vida de tener la claridad de que al final de la vida tendré que dar cuentas a Dios de lo que he hecho. San Francisco de Asís tenía al lado de su cama en el nochero, tenía un cráneo, una calavera. Y con esto todos los días al abrir los ojos recordaba que iba a terminar como una calavera, que polvo somos y en polvo nos convertiremos. Y que ese día habría que darle cuentas a Dios. Y esto lo motivaba cada día estar lo más juicioso posible, juiciosito con Dios, obedeciendo a Dios, en vida de oración, en entrega permanente. ¿Qué estrategia usas tú? Esta era la de San Francisco. No la recomiendo a ninguno porque su esposo, la esposa es el primero que te va a protestar. Pero, ¿qué mecanismo tienes? Este es uno muy efectivo, el Evangelio diario. El estar recordando, repasando la palabra de Dios de diferentes aspectos, ángulos de la vida espiritual. Algo se me va quedando. Y voy entrando en una sintonía espiritual que me va consolidando en lo que Dios quiere para mí. Y es ser orgullo para Él. Este es mi hijo amada, este es mi hijo amado, en quien tengo mis complacencias. Dios se quiere complacer en ti, quiere sentirse orgulloso de ti. Pero no se enorgullece cuando tú y yo decimos soy católico, pero hace lo contrario. Cuando digo yo amo a Dios, pero maltrato a mis hijos, a mi familia. De todo esto hemos de dar cuentas. Si hoy fuera el fin del mundo, si hoy Dios te llamara, ¿cómo te encuentras? ¿Crees que pasas la prueba? ¿Crees que estás listo para ir al cielo? Y si de inmediato dice, uy, no, padre, ojalá, qué bueno, pero no. Entonces, esas razones por las cuales dices que no estás listo, es en las que hay que trabajar hoy. Mañana no sabemos si mañana es el fin del mundo, si tendremos un mañana.
Hay que trabajar sobre esos defectos, esa debilidad. Hay que empezar. Manos a la obra. El Señor nos da todas las herramientas, todas las gracias, si tú quieres. No hay peor sordo que el que no quiere oír. No hay peor ciego que el que no quiere ver. Si tú deseas en verdad romper con este mundo y dedicarte a las cosas de Dios, pues el Señor te va a dar la gracia. El Señor lo va a empezar a hacer. Dice el Señor en la palabra: ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si se pierde a sí mismo, si pierde su alma? Quien quiera salvar su vida la perderá, y el que la pierda por mí la encontrará. Este camino que yo propongo en nombre de Dios, bueno, que nos propone el Señor, no es un camino fácil, es un camino difícil, estrecho, complicado. Y puedo tomar la decisión: o renuncio a mi vida, la entrego para obedecer a Dios, o intento salvar mi vida para este mundo. Intento vivir mi vida como yo quiera. Pero dice el Señor, bueno, eso tiene un pero muy grande. Y es que si decides a vivir tu vida no según la palabra de Dios, sino como así ti se te antoje, como tú quieras, ten en cuenta de que es un negocio muy malo. Porque ¿de qué te sirve ganar el mundo entero si te pierdes a ti mismo? ¿De qué te sirve ganar el mundo entero si pierdes tu alma? Si al final de tu vida se pierde tu alma. Es como trabajar intensamente un día, un mes, un año, y el día de cobrar el salario se lo dan a otro. O te mueres ese día. ¿De qué te sirvió trabajar todo un año si no pudiste percibir el fruto de tu trabajo? ¿De qué te sirve afanarte por defender tu posición, tu forma de pensar, criticar las cosas de Dios, criticar la religión, apartarte de la práctica espiritual? ¿De qué te sirve vivir así si al final de la vida se te quita todo eso y te pierdes el cielo? Muy trágico uno vivir engañado toda la vida. Por eso dice Jesús: yo soy el camino, la verdad y la vida. El que viene tras de mí no caminará en tinieblas. Yo te invito a no caminar en tinieblas. Hoy el Señor nos invita a vivir en la verdad. ¿Qué podrá dar para recobrar la vida a alguien? Porque el Hijo del Hombre vendrá con su gloria entre las nubes, con sus ángeles, para pagar a cada uno según su conducta. Les aseguro que de los aquí presentes hay algunos que no gustarán la muerte hasta que vean al Hijo del Hombre venir en su reino. ¿Qué significa eso? Que el Señor predica, a todos nos da su palabra, a todos nos da la oportunidad de vida nueva, de vida eterna, a todos nos está dando esta gracia, pero no todos acogerán, no todos aceptarán el llamado de Dios. Los que aceptan el llamado de Dios, entonces no morirán, porque el que acepta el llamado de Dios no muere, está vivo. En cambio, hay personas que tienen ojos y no ven, tienen oídos, no escuchan, tienen pies y no caminan. Parecen estar vivos, pero espiritualmente están muertos. Y como están muertos, entonces gustarán la muerte. Pero hay otros, algunos de los presentes, que no gustarán la muerte hasta que vean al Hijo del Hombre venir en su reino. ¿Quién será ese? Ese puede ser tú, ese puedo ser yo. Si hoy me acojo a la palabra de Dios, si hoy acojo el mensaje de Jesucristo el Salvador y entiendo que tener a Dios es la verdadera vida, entonces no gusto la muerte. Aunque me martiricen, San Maximiliano María Kolbe murió en los campos de concentración nazi, fusilado, y él no ha gustado la muerte. No ha gustado la muerte. Padre, ¿cómo que no? No, él simplemente dejó esta vida presente y se fue a la vida futura.
simplemente se mudó, se cambió de casa, se fue a vivir a la casa de Dios. Él no gustó la muerte. ¿Por qué? Porque no gustó del pecado, no gustó de la desobediencia a Dios. Entonces él no gustó la muerte. El que hoy decida vivir en caminos de conversión no gustará la muerte. Y eso sí, hay que perseverar, porque el Señor nos dice en el Evangelio, si alguno quiere venir en pos de mí, que se niegue a sí mismo, tome su cruz y me siga. Otra traducción del Evangelio va a decir que tome su cruz cada día y me siga. El seguimiento de Cristo es diario, todos los días voy tras del Señor. Mi familia, como ya les he contado, en el año 96, 97, vivía un proceso de separación. Mi papá, mi mamá ya no estaban soportando vivir juntos, se estaban separando. Ya estábamos viviendo aparte. Y en esas circunstancias adversas, complicadas, mi mamá clamó al Señor, mi papá también tuvo experiencia de Dios y decidimos como familia empezar a cargar la cruz. Pero no fue que apenas el Señor nos concedió el milagro, apenas se dio la gracia y la bendición de la reconciliación de mis padres, nos olvidamos de Dios. De ningún modo. Después de tantos años seguimos sirviendo y aquí intentando servir más, donde más podamos y de la mejor forma, porque hemos entendido que el seguimiento de Cristo es justamente eso, seguimiento, seguir, sigue y no pares. Si uno le dice a alguien sígueme, es ir todo el tiempo tras de mí. Pues hoy el Señor dice, tome su cruz cada día y sígame. Vamos a seguir al Señor, perseverando en el llamado, perseverando en la oración, perseverando en la meditación diaria de la palabra de Dios, perseverando en lo que el Señor nos pide cuando oramos con el Salmo 76. Recuerdo las proezas del Señor. Decía el padre Robert, que fue profesor mío en el seminario, decía, el pecado del pueblo de Israel es un pecado de mala memoria, es un pecado de memoria, porque el pueblo se olvida de lo que Dios hace. Y eso es lo que pasó, lo que está señalando el libro del Deuteronomio, lo que pasó con el pueblo de Israel. Moisés dijo al pueblo, pregunta los tiempos antiguos que te han precedido desde el día en que Dios creó al hombre sobre la tierra. Pregunta desde el extremo al otro del cielo. ¿Sucedió jamás algo tan grande como esto? ¿O se oyó cosa semejante? ¿Escuchó algún pueblo como tú has escuchado la voz de Dios? Y Moisés empieza a hacer referencia a todos esos signos y prodigios que Dios ha hecho para sacarlos de Egipto, para cruzar el Mar Rojo. El pueblo ya se había olvidado. Oiga, un tiempito, pasaron un par de añitos, camino por el desierto, y ya se les olvidó todos estos prodigios, todas estas cosas que Dios obró. Tú y yo nos olvidamos de Dios fácilmente. En el momento del aprieto y la prueba, uno se agarra de todos los santos que pueda, pide oración a todo mundo, empieza a ir a misa, una cosa, un volcamiento hacia Dios estupendo. Pero ¿cuánto dura eso? No, mientras las cosas se calman. Ya cuando las cosas se calman, se afloja la oración y hasta se vuelve a lo de antes. Hermanos, así no funciona. El seguimiento de Cristo debe ser permanente. Como les pongo el ejemplo de mi familia, desde que el Señor puso su pie en nuestra casa, hemos intentado seguirle. Que hemos tenido altas y bajas, sí, pero nunca hemos negociado la posibilidad de volver atrás, de dejar de seguir al Señor. Que no se nos olvide lo que Dios ha hecho allá atrás. Un buen ejercicio espiritual de meditación sería en una libreta de apuntes, empezar a escribir qué cosas Dios ha hecho por ti, en qué momentos has acudido a Dios y ha sido determinante la acción de Dios en tu vida. Un familiar enfermo,
estos días, la semana pasada, conocía a una familia donde fuimos a hacer grupo oración y me decía, hace 2 años en esta familia se oró mucho y vimos la gloria de Dios porque mi hija superó una enfermedad muy grave. Había perdido un riñón, una jovencita. Y esta familia recuerda y fue lo primero que me contó. El Señor sanó a mi hija. Ojalá que esa familia nunca se olvide de que el Señor sanó a su hija. Ojalá que tú y yo nunca nos olvidemos que cuando no teníamos comida el Señor nos dio, que cuando no teníamos salida el Señor abrió puertas, que cuando pensábamos que todo estaba perdido, el Señor se manifestó y aquí vamos. Que no se nos olvide, porque el día que no se nos olvide la palabra de Dios, el día que olvidemos los prodigios de Dios, sus proezas, fácilmente nos desviaremos y volveremos al pecado, volveremos al alejamiento de Dios y ese día será trágico. Pidamos la gracia entonces de perseverar, de cargar con nuestra cruz cada día, de no olvidar los prodigios, las proezas que Dios ha obrado en nuestras vidas y que sepamos de que de nada nos sirve ganar el mundo entero si nos perdemos a nosotros mismos. Si al final cuando venga el Hijo del Hombre en su gloria, a pagar a cada uno según su conducta, nos perdemos el cielo, perdimos la vida, lo perdimos todo. La gracia del Señor esté con todos ustedes y los bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Santo día en el Señor para todos.